Buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. En el último programa estuvimos comentando sobre las presuntas irregularidades que había con respecto a la caja de jubilaciones y pensiones de Entre Ríos. Este mega escándalo que se había producido como consecuencia de pensiones que se cobraban de personas muertas, tanto en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y en Entre Ríos. Una de las personas involucradas era y es Daniel Elías. Es esta persona que la habíamos visto disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, pero que vive actualmente en el Nordelta. Es decir, una zona extremadamente selecta, importante, en el cual no vive cualquiera, sino que vive personas que tienen un muy buen alto nivel económico. Las investigaciones sobre este caso avanzaron y están avanzando. Y ahora no es solamente este señor el que está siendo investigado, sino que también avanza la investigación sobre otros, especialmente aquellos que están relacionados con el Banco Versa, también con el registro civil y con autoridades de turno de aquella época. Es decir, esta mafia que se había instalado como consecuencia de estos pagos que se habían hecho, bueno, aparecen siendo investigadas y esperemos que la justicia dé luz sobre este hecho que en principio abarca a varias personalidades del mundo de la política, pero también de la administración pública. Pero no es solo la caja de jubilaciones el único organismo de este gobierno provincial que está sospechado de corrupción. Y es una corrupción estructural. Está enquistada desde hace años. Bueno, hay cómplices, hay participación activa de algunos de ellos y, por supuesto, autoridades que han sido electas democráticamente y que de alguna manera estos actos de corrupción tocan, empañan, salpican a estas personas. Es la justicia la que tiene que determinar el grado de culpabilidad o el grado de inocencia de estas personas según estas investigaciones que se están haciendo. Otro es el IOSPER, que también es un agujero negro que de hace mucho tiempo se viene hablando y que cada vez hay más gastos de funcionarios y menos prestaciones para los afiliados. Hay permanentemente demandas de las personas que prestan servicio, llamémosle sindicatos médicos, etcétera, etcétera, y estas deudas millonarias que aparecen, bueno, lamentablemente no son saldadas en tiempo y en forma y por lo tanto muchas veces hay cese de actividad de médicos, de pediatras, distintas órdenes que lamentablemente el que termina afectado es el afiliado y nosotros los vemos a diario. Queremos ir a algún especialista y, bueno, está cortado el servicio. Y este corte de servicio se debe al incumplimiento por parte del organismo que tiene la responsabilidad de brindar esta cobertura. Cuando todos los meses se nos descuentan a nosotros, a los jubilados, a los activos y a los pasivos, el correspondiente aporte del IOSPER. Otro tema también que es bastante controvertido es Vialidad Provincial. Vialidad Provincial que tiene un presupuesto y que ha tenido un presupuesto 2020 que prácticamente se ejecutó muy poco. Ya lo estuvimos hablando cuando entrevistamos al diputado Vitor y también a Dalmolín, que hacían referencia un poco a Vialidad porque se estaba hablando en aquella época de la privatización de Vialidad. En cierto sentido, se había trabajado muy fuertemente en este campo, en este terreno, y lo que hacía el bloque, o lo que ha dicho el bloque opositor, el bloque de Cambiemos, es
generar consorcios camineros que de alguna manera trabajen en paralelo ya con lo que Vialidad tiene. Bueno, esto quedó en el freezer como consecuencia de la pandemia, pero que de alguna manera esto traía a colación de que los presupuestos que se habían previsto para el año 2020 no se habían ejecutado la totalidad de los mismos. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Bueno, que los caminos no puedan ser reparados, que las rutas y los pozos no puedan ser reparados, y todo esto viene en desmedro de quienes transitan por las rutas o por aquellos que tienen que sacar la producción a través de los caminos de la producción. Entonces, todo este problema que trae como consecuencia la falta de inversión en materia de vialidad. Sumado a esto, todo lo que está sospechado de corrupción como consecuencia de contratos, de licitaciones, etcétera, etcétera, que la justicia investiga. Así que dijimos que esta semana íbamos a hablar de este tema. Solamente hoy hablamos de la vicegobernadora y seguramente Vialidad aparecerá en programas sucesivos. Otro es el IAFA, también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el IAFA con contratos exorbitantes de la cúpula y que de alguna manera también genera malestar en todos los empleados como consecuencia justamente de esto, de los desfasajes que hay entre los sueldos de algunos y los sueldos de la mayoría. Otro es el túnel subfluvial, y así podríamos seguir nombrando distintas dependencias del Estado provincial donde aparece de alguna manera el tema de la corrupción, del mal manejo del dinero público como consecuencia de esto. Creer que uno es el Estado y que el dinero que maneja es patrimonio de uno, cuando en realidad el dinero que uno maneja siendo funcionario es de todos los entrerrianos. Y es allí donde debe velar la mayor seriedad en cuanto a cómo manejan los dineros, en qué se gasta y quiénes son los organismos revisores de estas cuentas. El silencio es cómplice, lo decíamos en el programa anterior. La complicidad se puede dar por omisión o por acción, ¿no? Y la indiferencia es habitualmente lo que nos ocurre. Somos indiferentes a estos hechos de corrupción. Muchas veces se dice, bueno, pero roban, pero hacen. Roban, pero dejan que otros roben. Es decir, actos de corrupción que de alguna manera pareciera que están aceptados por un buen porcentaje de la sociedad. Bueno, y esto es lo que molesta, esto es lo que preocupa, porque el dinero que alguien se lo lleva falta en otros lugares. Ya lo dijimos, las escuelas, los insumos para el COVID faltan, porque por más que los directivos digan tenemos los insumos, lo cierto es que uno observa en las escuelas, en la gran mayoría, que son los propios docentes los que están comprando el alcohol para poder dar esta cobertura del protocolo para que no les cierren las escuelas y los chicos puedan ir a clase. También faltan los insumos en los hospitales, en las salitas de primeros auxilios, en los grandes centros de salud. Y son muchas veces los propios enfermeros que están de su dinero comprando estos insumos para que el paciente pueda tener como mínimo este recurso indispensable. Y así podríamos hablar en la policía. ¿Cuántas veces la misma fuerza es la que paga de su bolsillo muchos de estos insumos, por ejemplo, la ropa, que debería darla el Estado? Bueno, y podríamos seguir así numerando diferentes aspectos de esto que falta porque alguien se la lleva. Esto nosotros ya lo dijimos, lo mencionamos en varios programas anteriores, y uno de los cuales hicimos mucha fuerza fue el 20 del 9 del 2020. En esa oportunidad lo teníamos entrevistando en nuestro piso al señor Dal Soto, del cual hablamos de estos temas y de otros, por supuesto.
pero ya lo hemos mencionado y por allí no somos o no queremos ser reiterativos, pero son cuestiones que permanentemente siguen apareciendo en la opinión pública a nivel provincial y bueno, nosotros tenemos la obligación de seguirlo repitiendo, de seguirlo mostrando, porque aparentemente no queremos ser cómplices de esta corrupción que se observa en los ambientes provinciales y también locales. Uno de los temas que aparece con respecto a vialidad y que también preocupa es la falta de inversión. Habíamos dicho hace tiempo, cuando mostrábamos el presupuesto 2020 y 2021, que habían presupuestado obras con ejecución en dinero, ejecución presupuestaria, para Feliciano. Algunas de ellas estaban referidas a, bueno, solamente voy a mencionar dos de una serie que nosotros dijimos en esa oportunidad. La reposición de ripio para los caminos, de ripio de la provincia, en este caso de Feliciano. En esa oportunidad se habían ejecutado una importante suma de dinero y faltaba para este año, se pensaba ejecutar alrededor de 9.569.000 pesos para ripio, reposición y mejora de los caminos de la producción. La pregunta es, ¿esto alcanza? Digamos, ¿este dinero alcanza para hacer todo esto que hay que hacer? Porque vimos en imágenes que mostró el canal de la mejora, o supuesta mejora, de la Ruta 28 como consecuencia del posteo de muchas personas a través de las redes, inclusive Hernán lo ha hecho públicamente en la radio, del mal estado de las rutas de la 28, camino a Sauce, cuando caen 4 o 5 gotas. Es imposible transitar por el mal estado de las rutas. ¿Y cuál es el problema? La falta de inversión en materia de ripio sobre esa ruta. Entonces, al no haber partida para comprar ripio, como consecuencia, los caminos se siguen desmejorando año tras año. Y la otra cosa que quedó y que lo vamos a estar analizando en sucesivos programas, es obra de saneamiento hídrico en San José de Feliciano. Montos siderales presupuestados para la obra, ejemplo, la laguna de decantación, y resulta que esa obra se para y todo lo que había invertido, bueno, está ahí a la buena de Dios. Alguien me dice, Franny, tienen que ir a ver eso porque realmente da pena que esa obra se haya parado y quede todo librado a la madre naturaleza. Entonces, nos parece muy importante que estas cosas que se habían planificado se sigan trabajando, ya no desde el punto de vista de la ejecución de la obra porque se ha frenado, pero sí desde la gestión, llámese diputada, llámese senadora, llámese intendente, de la gestión de ver cómo encontrar dineros, quizás no todo, pero sí parte, para de alguna manera sostener esto que ya se había hecho y que no se transforme en un elefante blanco. Bueno, esto trae como consecuencia un estado de decadencia en lo económico, como consecuencia de lo que había mencionado antes, pero también tiene repercusión en lo social. Estamos en un país donde prácticamente en los últimos 3 años ha venido creciendo la pobreza de manera importantísima. Y este crecimiento tiene como consecuencia familias que cada vez caen en la pobreza, clase media que caen a la pobreza y de la pobreza a la indigencia. Por lo tanto, esto se transforma en números humanos, en personas que lamentablemente cayeron en situaciones lamentables como consecuencia de políticas erráticas y erróneas de aquellos que tienen que implementarla.
Hay un cuadro que ya lo mencionamos, pero es importante tenerlo nuevamente presente y verlo, si el señor editor lo dispone, el cuadro 1, o la foto 1, que nos recuerda aquello que lo estuvimos diciendo de hace tiempo. El 42% de los argentinos son pobres, aunque ese dato es equivocado, porque no es 42%, porque eso estuvo trabajado sobre una encuesta de hogares en un conglomerado específico de las grandes ciudades, pero no trabajaron, no fueron censados, no fueron mostrados las pequeñas ciudades y las zonas urbanas. Por lo tanto, ese dato, si se tomara en cuenta la totalidad de la República Argentina con datos mucho más precisos, llegaría aproximadamente a un 48-49%. Y después vemos también que el 57,7% que muestra allí, los niños y adolescentes de menores de 14 años son pobres. Y esto también es un dato muy importante, porque si tomamos en cuenta el mismo análisis, hay mucho más niños, lamentablemente, y adolescentes pobres como consecuencia del deterioro económico que está sufriendo la Argentina desde los últimos 3 años. Y por supuesto que también han aumentado el número de indigentes en la provincia, en todo el país. Y esto, de alguna manera, es como consecuencia de políticas que dijimos recién, equivocadas o no acertadas, y que tiene que ver con, bueno, esto que sucede. Cuando el dinero falta en algún lugar, es porque ha ido a parar a otro bolsillo. Y después vamos a la provincia de Entre Ríos, con los datos que también lo vamos a mostrar en la foto número 2, que también ya lo hemos mencionado a ese cuadro, y tiene que ver con, bueno, solamente miramos la provincia de Entre Ríos, el 49,5%, que si también lo miramos desde el lugar, desde cómo fue tomado ese dato a nivel país, y solamente pensado en los conglomerados que fueron mostrados, bueno, ese dato se incrementa notablemente si es que lo miramos de un punto de vista más universal en el país, en la provincia de Entre Ríos, perdón. Entonces, son datos, son números que golpean muy fuertemente y que están relacionados con personas. Son datos que reflejan seres humanos, reflejan personas, reflejan familias. Entonces, por supuesto, mostrados en números fríos, impactan, pero si uno mira la realidad como es, por ejemplo, las fotos que mostraban en Concordia, que muestran en distintas partes del mundo, duele mucho más. En la siguiente foto, el número 3, habla de la inflación. Bueno, una inflación que ha llegado en el mes de marzo a 4,5, y que si esa inflación la miramos en el último mes que toma el INDEC, y salió hoy justamente, en abril es del 4,1% y lleva un acumulado en 12 meses de 46,3%. Es decir, lo que se ve aquí es que la inflación sigue creciendo, no se puede detener este avance de la inflación y como consecuencia los precios aumentan, la canasta familiar sigue en crecimiento y el que de alguna manera se ve afectado es el consumidor, que su sueldo no alcanza, los aumentos no llegan y la inflación continúa. Entonces, seguimos en este análisis de que en algún lugar hay que, digamos, frenar esta pelota, empezar a trabajar de otra manera, porque si seguimos pensando en que la culpa la tiene el que se fue y no nos hacemos responsables de los errores propios, bueno, es difícil llegar a solucionar los problemas. Otro de los temas que aparece son los precios. Bueno, también lo vamos a ver en una imagen, bueno, ahí están los precios, ¿no? Los datos que muestra el alza de precios que tienen
llega aproximadamente a un 29%. Bueno, dijimos que la meta inflacionaria era el 29%, pero acá la ponderación que hay por el acumulado es 46,3%. Por supuesto, no se llega nunca a alcanzar esta ponderación que plantea del Ministerio de Economía con la realidad que aparece en los números mes a mes. El siguiente, el combustible, otro hecho que también de alguna manera va en paralelo a todo lo que viene sucediendo, porque allí tenemos aumento de combustibles que se viene dando reiteradas veces desde comienzo de año. Y ahora, aparentemente, hay un aumento de combustible ahora a fin de esta semana, entre sábado y domingo. Dicen que aproximadamente va a aumentar los combustibles. Y bueno, y esto trae como consecuencia el traslado automático de los aumentos de combustible al transporte y del transporte al comercio. Entonces, es toda una cadena que cae definitivamente en la góndola, cae en el comercio de barrio y que va a impactar fuertemente en el bolsillo del trabajador, de este trabajador que no recibe aumento, de este trabajador que le suben los impuestos, a este trabajador que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, no solo con los alimentos, sino con el precio de los alimentos, teniendo que consumir ya alimentos de segunda y de tercera categoría. Entonces, es complicado, es muy complicado sostener un discurso de poner la Argentina de pie cuando en realidad estamos de rodilla ante todos estos datos que muchos no quieren escuchar, que muchos no quieren ver, pero que la realidad golpea fuertemente en el rostro, en principio, de la gente humilde y en segundo lugar de los políticos cuando ven estos programas, que son pocos, pero que los hay. Otro es, bueno, dijimos, el nuevo aumento de los combustibles, y si vamos a la foto 8, bueno, y ahí está justo habíamos posteado esto, se había posteado esto en las redes, que era muy clara, en el cual se observan cómo han ido incrementándose los aumentos de combustible, y allí están los días y el mes dentro de este año, del 5, el 6, el 16, aumentos que fueron incrementándose el 21, el 01, el 07 del 2, y así sucesivamente, llegando al último gráfico, donde el último aumento fue el 17 del 4, pero que ahora, sin duda, va a aumentar nuevamente los combustibles. Y esto, bueno, muy pocos lo dicen con fuerza, algunos lo dicen muy suavemente para que no se escuche, estas voces, y bueno, es, digamos, una de las tantas responsabilidades que tenemos nosotros es de informar acerca de esto. Bueno, allí está, ¿no? Salió hoy esto en La Nación, perdón, en Clarín, y dicen que aproximadamente se habla de un alza, de un aumento en los combustibles para este fin de semana. Así que habrá que esperar a ver si esto se realiza o no, porque puede haber algún cambio, pero seguramente que estos aumentos estarán relacionados también de alguna manera con los aumentos en los servicios, llámese luz, llámese gas, que aparentemente, decimos aparentemente, se estarían por producir, en principio, en el AMBA, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, pero que luego se extiende como consecuencia lógica a todo el país. Esto tiene una relación con la política, porque ahora vamos a ver una imagen, si bien no es actual, tiene creo que un mes aproximadamente de haberse publicado, donde en Santiago del Estero, ¿no?, la política aumenta sus viáticos, ¿no? Ahí está, justamente, ¿no? El 45% de aumento en los viáticos a funcionarios, o sea, a los políticos. Y bueno, no hay ningún ejemplo de austeridad, de solidaridad con los trabajadores, con el pueblo en general.
Y esto uno podría decir, bueno, pero es Santiago del Estero, ahí está Gerardo Zamora, que era radical, después se hizo peronista, después se hizo kirchnerista y ahora es fernandista. Así pasó por todos los colores este señor, pero sigue presente, sigue estando en la gobernación él o su esposa. Lo mismo podríamos decir de Gildo Ifrán, lo mismo podríamos decir de muchos otros gobernadores que, independientemente de quién sea el presidente, ellos están firmes en el sillón. Y esto también tiene que ver con Entre Ríos, porque aquí los aumentos, que han sido muy hábiles los legisladores, los legisladores del oficialismo, aumentaron sus partidas respectivas cuando aumentaron el presupuesto. Es decir, hubo un alto aumento en las partidas presupuestarias para la legislatura y como consecuencia abrieron el paraguas para todo el año. Entonces lo vamos a decir la semana que viene, o el jueves, si Dios quiere, cómo han sido estos aumentos en la legislatura como consecuencia de que son ellos mismos los que hacen las leyes y ellos mismos las promulgan. Entonces, digamos, son juez y parte y por supuesto el mejor dividendo va hacia ese lugar. Una de estas cosas que suceden y que lamentablemente no son buenos ejemplos, lo dijimos nosotros hace unos tiempos atrás, los contratos truchos, estos contratos que tienen que ver con dineros que se pagan y que van destinados a personas que muchas veces no trabajan, que muchas veces no prestan ningún servicio, pero que cobran y que como consecuencia de este cobro, bueno, algunos legisladores quedan con un buen vuelto. Lo dijimos la semana pasada, cuando hablamos de la legisladora nacional de Corrientes. Y hay muchísimos ejemplos, solo que estos son los más efervescentes y que la prensa toma algunos de ellos y los muestra, los hace visibles, los visibiliza. Bueno, acá también pasa lo mismo, solo que hay un hermetismo de ultratumba y que nadie quiere hablar, nadie quiere mostrar los contratos, cuántos contratos tienen, cuánto se paga por cada contrato, porque por supuesto eso forma parte de la caja chica que tiene cada uno de los legisladores y también aquellos funcionarios provinciales que tienen una caja especial, fondos reservados se llaman, y que estos fondos reservados solamente lo manejan ellos y no dan cuenta a Tribunal de Cuentas de la provincia. Solamente si es que hay alguna comisión revisora de estos fondos por parte de la legislatura, se deben observar. Pero como los legisladores son del mismo palo, por supuesto que nunca se van a... Entre bomberos no se van a pisar la manguera, dice el refrán. Y como todo esto fuese poco, llegamos al final de este monólogo que tiene que ver con otro mega escándalo, de los que ya hay varios, que tiene que ver con los subsidios. En este caso, la persona involucrada, por lo menos desde el punto de vista periodístico y ahora sí ya judicial, es la señora Laura Strata. Laura Strata, que hoy es vicegobernadora y que reconoció el ilícito que se había producido cuando ella tenía el cargo de ministra de Desarrollo Social en el primer gobierno de Bordet. ¿Y qué pasó? Bueno, le vamos a contar brevemente lo que pasó. Hacemos un pequeño reconto de lo sucedido. Ella firmaba subsidios. Cuando se pide un subsidio, por supuesto se hace todo un expediente, por lo menos yo tenía entendido que era de esa manera. Ese expediente se lo aprueba o se lo desaprueba. En el caso que se apruebe, se libra un cheque como consecuencia de ese monto o de ese expediente y finalmente el beneficiario lo cobra. En el caso por lo menos estos que datan desde el 2018 y parte del 2019, estaban destinados estos subsidios a personas que no habían tramitado el subsidio, es decir, personas que no habían pedido el subsidio, pero alguien lo cobró. También estaba destinado a personas que sí lo habían pedido, pero que no lo cobraron,
O sea, alguien cobró eso. Y también a personas fallecidas. Entonces, vean, ¿no? Personas fallecidas que piden subsidios y lo cobra otro. Acá en el Ministerio de Desarrollo Social, en el gobierno de Bordet. En la caja, personas que fallecieron y cobraban la pensión. En el IOSPER, algo parecido. Siempre son los muertos los que terminan cobrando algunos de estos aportes. Y por supuesto, esto es una matriz de corrupción que de alguna manera es la justicia la que debe velar, debe poner blanco sobre negro para ver quién tiene la culpabilidad de todos estos actos inescrupulosos de corrupción. Entonces, como dijimos, data del 2018 y 2019. La denuncia, la señora la pone o la plantea dentro de la Fiscalía de Estado, cosa que, bueno, esto lo hemos leído en el periódico que ha salido, y todo ha tomado estado público porque el portal de Ricardo David lo ha hecho público, y ahí se pregunta que se equivoca la señora al presentar esta denuncia en la Fiscalía de Estado, porque no es el órgano que tiene que proceder en este sentido, sino que tiene que hacerlo ante el Ministerio Público Fiscal, para que realmente dé trámite a la causa. Bueno, no se hizo ahí, se hizo en este otro lugar. Pero ¿cómo salta esto? Bueno, salta porque el Tribunal de Cuentas venía analizando, venía viendo, venía investigando lo que había sucedido en la caja con Delía y toda la comitiva. Como consecuencia de esas pensiones que se estaban cobrando indebidamente, alguien sospecha de que estos contratos estaban siendo pagados por alguien y que tenía la firma de la persona que ahora era vicegobernadora. Entonces llamaba la atención y se armó un expediente. Y esto tomó estado público cuando el portal de Ricardo David lo explicita públicamente. En principio esto se sabía, pero estaba oculto como consecuencia de este hecho que se había producido y quién tenía la firma de este hecho. Entonces eran subsidios por un valor aproximadamente de 5 millones de pesos, que si bien no es mucho, pero hoy actualizado serían unos 20 millones de pesos. ¿Y quién estaría involucrado en este hecho delictivo? Bueno, en principio estaría involucrado Brenda Britos, Roberto Cabeza y Leonardo Centurión. Hoy Leonardo Centurión es empleado de la Cámara de Senadores. ¿Quién más estaría involucrado? Bueno, aparentemente hay un señor, un joven, que se llama Onatibia Joaquín. Es un joven de Victoria y un dato llamativo de este muchacho es que se casa y hace una fiesta, una mega fiesta, dice el periódico, como si fuera un magnate, siendo empleado público. Bueno, esto de ser empleado público y de pronto transformarse en millonario, ya lo hemos visto esta película, ya la conocemos. Voy a dar 3 o 4 nombres nomás para que usted lo refresque. El chofer de Néstor Kirchner, ¿se acuerda? Rudy Ulloa, multimillonario, pero era chofer. El secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, multimillonarios con departamentos en Miami, pero era el chofer, era el secretario privado. El jardinero privado de Kirchner, Daniel Muñoz, Ricardo Barreiro, el jardinero. Y para salir de la familia Kirchner y entrar en otra familia emblemática, la cocinera de Julio De Vido, Nélida Caballero, de Formosa la chica, que en un programa de Jorge Lanata mostró la magnitud de la riqueza que tiene esta señora comprando campos, autos de alta gama y por supuesto fiestas importantísimas
cuando cumplió 15 años la hija. Entonces, estos empleados que se transforman en el millonario, la plata viene de algún lugar. Yo no sé de dónde, pero de algún lugar se transforman automáticamente y en muy poco tiempo en personas extremadamente importantes desde el punto de vista económico. Así que esta historia ya la vimos. Cuando este muchacho hace su fiesta y tiene esta magnitud, bueno, la plata de algún lugar salió. La pregunta que se hace del periódico y que nos hacemos nosotros, la señora, ¿se habrá dado cuenta que estaba firmando estos papeles que no correspondían? También entendemos que cuando les llegan estos expedientes, eso es una parva de expedientes, una pila de expedientes, con muchos pedidos de subsidios, que seguramente firma sin mirar lo que firma. Ahora, no hay un secretario privado que le dice, señora, esto no me parece del todo correcto, o esto está bien, si no hay un secretario privado que de alguna manera esté mirando detenidamente lo que luego va a firmar la ministra, yo creo que debe haber. Ahora, ¿por qué no lo hizo? No lo sé. Y otra cosa que llama la atención, ¿no?, cuando estamos en este tema, esta señora dio una entrevista a LT39 Victoria y bueno, y hace una explicación de todos estos temas. Si alguien quiere escuchar la entrevista, está en el portal de Ricardo David de esta semana, está la nota del cual yo extraje la información y ustedes la pueden ver con detenimiento. Bueno, es una de las tantas perlitas que tenemos para esta semana. En el transcurso de la semana que viene, si Dios quiere, habrá otras para que usted la siga disfrutando. De esta manera damos inicio al programa.